Ok. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de MAE de esta comunidad. Y voy a pasarle los micrófonos a mi amiga Berito para que presente a nuestros invitados de lujo. Hola, buenas noches. Aquí les presento a los psicólogos y tanatólogos. Alan, bienvenido. Hola, mucho Silvia, gusto. bienvenida y Hola, muchas Vero, muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y les decía que son invitados de lujo, vienen de bien lejos y les agradecemos el esfuerzo que han hecho. Y también aquí atrás me acompaña mi amigo Jacob. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí nuevamente con mi amigo David y bueno, con esta comunidad que ya cada vez hace más grande, MAE. Sí, muchísimas gracias. Pues el tema de hoy es qué es la tanatología y los procesos de un duelo. Pero previamente vamos a leer lo que es el enunciado de nuestra comunidad. MA es una comunidad sin ánimo de lucro cuyo inicio objetivo es dar apoyo emocional a quien pueda estar pasando algún trance o situación de miedo, soledad, ansiedad, angustia o depresión. Nuestra comunidad no hace diagnósticos clínicos ni ofrece servicios de carácter profesional, psicológico, ni nada que se le parezca. Solo somos personas que nos reunimos voluntariamente con el único fin de compartir nuestras mutuas experiencias de vida. Nuestras reuniones no tienen costo alguno, ya que nosotros solventamos nuestra propia estancia. La comunidad está abierta al servicio y colaboración con cualquier corriente de autoayuda grupal, respetando siempre sus autonomías de anonimato y a su vez fortalecemos nuestros principios básicos con su participación colectiva sin caer en proselitismo político ni religiosos. Muchísimas gracias, Berito. Y pues sin más ni más, vamos a cederle los micrófonos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. Es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todo gusto vamos a estar aquí pues respondiendo si hay algunas preguntas, interactuando, que es lo mejor para nosotros y muchas gracias por habernos considerado ahora en su programa. Muchísimas gracias. Buenas noches, pues gracias por compartir, por invitarnos. Y bueno, si quieren, vamos comenzando. Vale, comenzaré con esta parte de que me hicieron una pregunta en la semana sobre si la tanatología era una ciencia o era una especialidad, para partir ahí como de la historia. Y bueno, pues es las dos cosas, ¿no? Es una ciencia y es una especialidad. O una ciencia que se especializa justo en el estudio de la muerte, que eso significa tanatología, que viene del griego de thanatos y logos, que es como ciencia o tratado de la muerte. Pero la tanatología también habla, al hablar de la muerte, habla de la vida también. Y es una ciencia relativamente joven porque el término se acuñó hacia 1901 por un médico ruso, Elias Metnikov, y a partir de ahí, bueno, fue avanzando así, dando como pues grandes pasos porque más o menos por ahí, por el 1930 a 1950, se dieron como muchos avances a nivel médico y entonces la esperanza de vida se hizo más amplia. Entre mejores medicamentos, tratamientos, pues la vida fue alargándose más. Tal es que ahora ya estamos en el siglo XXI y hay tratamientos y uno puede vivir hasta avanzada edad. Y hay como muchas curas para demasiadas enfermedades. Después de ese proceso, y también tiene que ver con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que la tanatología tuvo un auge tan fuerte y tan poderoso, porque a partir de pues de todo el holocausto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justo todas las grandes muertes que se vieron, el mundo, la parte de la psicología colectiva compartía este hecho de la muerte y tomó como más fuerza. Está la tanatóloga esta más famosa, recuerdo su nombre, eh, Kubler-Ross. Elizabeth Elizabeth Kubler-Ross, Kubler-Ross. que bueno, ella empezó justo en esta época. La muerte se relegaba a todos los que iban a morir, pues los mandaban al hospital. Y entonces
ya era como, pues sí, ya la gente moribunda la mandaban aquí no te queremos en casa, vete a morir al hospital. Y surgieron todos estos hospicios, bueno, hospitales donde se iba a morir. Y Elizabeth Kubler-Ross hizo un trabajo justo sobre el sentir de los familiares de esos moribundos. Hizo un estudio durante mucho tiempo, estudios acerca de eso, estudiando la muerte y sobre el sentir de los familiares. Y bueno, después hubo más autores. Tantito. Ahora, es importante mencionar también que tanatología siempre ha existido. Esta ha existido desde la tanatología, cuando la tanatología forense, pues, siempre ha habido muertos, ¿verdad? Y como bien dice mi compañero Alan, desde esos 1900 ya existía la tanatología forense. Y es donde viene esta transformación. Poco a poco la psiquiatra, la doctora Kubler-Ross, se da cuenta que es necesario acompañar al paciente. Y en ese acompañamiento que se le da al paciente precisamente en la etapa terminal de su enfermedad, es como ella empieza a darse cuenta que si los abraza, que si les da la mano, los acompaña al final de su vida, los pacientes mueren más tranquilos. Y conforme va pasando entonces sí el tiempo, resulta que también se van dando cuenta que la familia, las personas cercanas, entonces también ellos son afectados en relación a esas pérdidas, no nada más la persona que pierde la salud, pero el origen es acompañar primero al paciente en fase terminal. Ahí es donde empieza la gran tanatología. Y sobre la marcha, entonces vienen sufriendo estos cambios. La tanatología siempre está en un constante cambio. Está en este cambio para poder entonces mejorar, porque entonces amplía sus campos. Al ampliar los campos, la tanatología ahora ya no nada más se dedica exclusivamente al paciente terminal. Ahora ya se incluyen otras disciplinas como el trabajo social, la enfermería, los médicos, ya se involucran más personas en atender de una manera diferente a los pacientes terminales. Y de ahí nacen otras ramas como los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. Y bueno, como bien menciona Silvia, la tanatología como tal siempre ha existido, porque siempre ha habido a través de la historia, desde que somos humanos, al menos intuitivamente, o a veces de algunas otras formas, siempre ha habido alguien que nos acompañe a morir, o que nos ayude como a trabajar las pérdidas. Sacerdotes, chamanes, guías espirituales, gurús, ha existido en la historia de todas las culturas. Solo que esta parte, digamos, ya formal, como de la tanatología, como ciencia, ya más como con una práctica y con un método, surge a partir también del auge de la psicología. Y viene con una fusión también de la filosofía. Pero digamos que a partir de que se funda la tanatología se desprende como de esta parte solamente médica. Porque los que podían ver, como dice Silvia, solamente esta parte de tanatología eran los médicos forenses. Así es. Y después esto cambió. Entonces ahora la tanatología no es solamente médica, sino también es pues ya tanatológica, legal, espiritual, y ya se abre a otros campos. Se abre al campo de la educación, donde a los niños es importante hablarles de esta parte de las pérdidas. Normalmente las personas decimos, no, a los niños no los lleven para que no vean llorar, ¿no? Que no vean llorar a su mamá, que no vean llorar a su papá, que no vean llorar a sus seres queridos, que no vean cómo sepultan a ese abuelito, a ese tío o a ese amigo. Y entonces dentro de la tanatología educativa es importante trabajar esto con los pequeñitos y afortunadamente todavía no está muy arraigada, pero sí definitivamente se está haciendo algo. Pero el problema pues sí somos los papás, porque a qué papá le gusta que le hablen de la muerte a su hijo, ¿verdad? Sí. Si ellos están instalados en la vida, porque a ellos les da miedo la muerte, no saben cómo hacerlo. Si muere un compañero de escuela y los niños van en el kinder, no saben cómo manejarlo, porque si al niño le dices, es que tu amiguito se fue al cielo, entonces el niño también se quiere ir al cielo. Claro. Y es el miedo de los papás decir, no, pues cómo que se va a ir al cielo también mi hijo, porque no sabemos cómo explicarle a los pequeños qué es la muerte en realidad, porque los adultos no la entendemos como tal, no la desciframos. Yo quiero entender, a mi modo, ¿verdad?, de escucharlos, es que la tanatología viene a ser como aprender a vivir,
para poder tener un bien morir. Así es. Sí, claro. Ah, ok. Yo les Yo- tengo yo- una, sí, perdón, les tengo una adelante. pregunta, hay veces que al escuchar a los psicólogos, en este caso tanatólogos, a veces que también me hago esa pregunta, ¿qué los motivó a estudiar eso? Fíjate que todas las personas que estamos involucradas en esto de la muerte es porque tenemos una historia. Algo nos motiva a llegar a esto de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo acompañar? ¿Cómo puedo apoyar a aquel doliente? ¿Cómo puedo apoyar a aquel enfermo? Pero es curioso, tienes una historia atrás de tratar de entender qué es esto de morirse. Y quizá tal vez desde la infancia yo pudiera compartir que en algún momento yo siempre me he preguntado, ¿qué se siente morir? Yo siempre he pensado, ¿será doloroso? Y después de que te mueres, ¿qué pasa con tu cuerpo? Cuando era niña yo me hacía esas preguntas. ¿Qué se sentirá morirse? ¿Dolerá? ¿A dónde te irás? Y bueno, mi historia es esta de cuando llego a tanatología, me llama precisamente porque yo en algún momento de mi vida tuve la inquietud de saber qué es esto de morir, ¿no? Yo que aprendo cómo puedo hacerlo de la mejor manera y cómo puedo acompañar al que se puede ir o al doliente, pues entonces yo tranquilamente en algún momento podré decir, yo tranquila en el momento que me toque, Sí, sin miedos. Hace ratito, antes de empezar el programa, les decía de una amiga que tengo que hace poquito perdió a su esposo y las circunstancias como fue, ¿no? Que fue un suicidio. Y ellos son muy amigos míos, ¿no? Yo en lo personal, el enterarme de que esta persona decidió quitarse la vida, para mí fue muy, muy impactante. Estuve toda una semana así muy, muy triste. Yo me sentía demasiado triste, ¿no? Yo sentía muchísimo ese dolor y muchos me decían, pero ¿por qué si no es no era tu familia? Le digo, es que no sé, yo pues de tratar mucho a una persona se vuelve tu familia, se vuelve parte de tu vida. Entonces mi amiga me dijo que iba a ver el programa y me dijo que les comentara eso, cómo podría la tanatología ayudarla. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en mi caso lo que me llevó a estudiar tanatología fue como el dolor, ¿no? Es decir, justo este dolor ante la pérdida, ante muertes. Tuve un hermano que murió de esclerosis lateral amiotrófica. Mi padre murió de... ayúdame, Silvia, esta parte de diálisis, justo, bueno, no quererse dializar. Y justo por una parte ya de ahí de reacción. Insuficiencia renal. ¿será? Insuficiencia, sí, renal. sí, gracias. Y es como el dolor, el saber trabajarlo, es decir, quererlo justo aliviar, fue lo que me llevó a eso. Pérdidas amorosas, después la pérdida de mi madre, justo ahí me llevó a eso, a estudiarlo. Y bueno, me ha ayudado bastante en la vida, créeme, te lo puedo asegurar que la tecnología funciona. Ahora, con respecto a lo de la persona que vivió el suicidio, porque, bueno, tú también lo viviste y lo sentiste, es porque hay un vínculo, ¿no? Es decir, somos seres humanos, no somos ermitaños y también hacemos vínculos con otros seres humanos. Y el suicidio es un tipo de muerte que es como muy impactante y que crea, sobre todo, una de las partes que hablaremos más adelante en el duelo, como la parte del shock, de un estado de negación que puede permanecer mucho tiempo y que puede bloquear como muchas emociones. O como dicen, pues, por ejemplo, los americanos, esta parte de este síndrome de estrés postraumático. ¿Qué pasa con eso? Pues estás así que como si nada, pues nada pasó y sobre todo es un tabú en nuestra sociedad y en muchas sociedades el suicidio, porque es atentar contra la propia vida. Tú dijiste una palabra, decisión. Pues no sé si la parte que yo sé, si en algunos casos pudo haber sido una decisión y en otros puede haber como muchos antecedentes que no se observaron, que no se escucharon, que pudo traer una tristeza, una depresión, estoy haciendo conjeturas, toda una historia desde pequeño que pudo haber llegado para ese punto, más otras, a lo mejor
Una de las cosas que se da en los suicidios es que se viene también con un historial de adicciones fuerte que crea ahí una comorbilidad entre los aspectos, pero lo importante aquí, tú me decías, algo que me ayude, pues hablarlo. Ese es como el primer paso. Es decir, yo escuché su eslogan muy atentamente y aunque justo no ofrecen esta parte, como yo diría, pues ofrécele a tu amiga que vaya a terapia. Porque uno de los aspectos que pasa en una familia es que cuando sucede un suicidio surgen muchísimas preguntas que a veces no logran resolverse. Y el dato importante es que se puede volver a repetir. Sí, justo, justo me decía, el hijo de estas personas, ¿no? Cuando platiqué con él, me dijo, ¿cree que mi mamá se sienta culpable? Y yo le dije, pues yo creo que, o sea, aunque no lo sea, pero uno sí se siente culpable, porque uno dice, ¿por qué no lo escuché? O ¿por qué no estuve más tiempo con esa persona? Yo incluso le dije, si hasta yo me sentí culpable porque yo lo vi un día antes, ¿no? O sea, yo lo vi un día antes. Ajá. Y yo me acuerdo, o sea, sí lo vi lo vi raro, ¿no? Yo me dedico a dar clases de música y yo estaba tocando el teclado y él se me quedaba viendo mucho. Y yo le dije, ¿se siente bien? Y me dijo, no me siento bien. Y le ofrecí la comunidad, precisamente ese es el objetivo de este programa, llegar a esas personas que sepan que sí hay lugares donde te pueden ayudar. Y él me dijo, sí, se lo agradezco, me dijo, lo voy a tomar en cuenta, pero yo lo vi y lo abracé. Y sí son cosas, o sea, muy impactantes, ¿no? Mira, respondiendo a la pregunta de tu amiga de si tanatología le va a ayudar, claro que le va a ayudar. Le va a ayudar a entender qué pasa con ella. O sea, ya lo que hizo su esposo, eso ya no tiene remedio. Pero qué está sintiendo ella, cómo lo está viviendo ella, cómo recibió la noticia o cómo encontró, tal vez ella fue quien encontró el cuerpo, no lo sé. Pero todo el impacto que pudo haber generado esta pérdida en ella, tanatología le va a ayudar a entender qué pasa con ella. Y quizás si hay culpa, quizá tanatología le va a hacer ver que no es su culpa, ¿verdad? Pero tiene que estar en este proceso. Y la parte más importante de estar en el proceso de tanatología es querer estar. Porque muchas veces los familiares ven muy mal al familiar y dicen, vamos a llevarlo. Lo llevan por la fuerza y ¿qué crees? Si el paciente no quiere, no funciona. Por más que el especialista va a hacer su trabajo, sí, el avance va a ser muy difícil, pero ella va a entender muchas cosas y está dispuesta a hacerlo. Tal vez ahorita no sea su momento, está viviendo su duelo, está bien que viva su duelo. Mucha gente dice, ya no llores, mira, las personas que quieren ayudar siempre dan consejos que a veces los dolientes no quisieran escuchar. Sí. Pero en el momento que ella crea que es oportuno, cuando tú crees que es oportuno llegar, hazlo, no lo pienses, ese es tu momento para tomar terapia tanatológica. Sí, pues pues precisamente, miren, por eso les decía que tenemos unos invitados de lujo porque pues nos pueden aclarar muchísimas cosas, ¿no? Que nosotros, dice nuestro enunciado, ¿no? Que no somos profesionales, nada de esto. Y también respecto a la pregunta que les hice de que los motivó a estudiar esto, entonces, precisamente yo también estoy por todo esto, en esta comunidad, porque yo siento que todos tenemos dolores, ¿no? Dolores en el alma, dolores emocionales. Y al nosotros estar en esta comunidad, precisamente buscamos ser una, no una solución, pero sí un motivo de ayuda en la comunidad, donde alguien pueda entender que es verdad. O sea, hace rato los escuché, ¿no? Que dicen, es hablando y expresándonos, ¿no? Muchas personas a veces somos muy calladas y no sabemos cómo exteriorizar algunas de esas dolencias. ¿Nos podrían compartir alguna experiencia que hayan tenido con alguien que le haya costado mucho trabajo hablar de esos problemas? Fíjate que a veces hasta el silencio habla. Sí. Al paciente no lo puedes obligar a hablar cuando los familiares lo llevan, y si el paciente se pasa toda la sesión callado, el silencio también habla. Y nosotros como terapeutas aprendemos mucho de ese silencio. Y entonces no podemos obligar a este paciente a hablar. Él va a encontrar su momento y quizá pase otra sesión y siga callado o callada.
y a lo mejor a la tercera empieza a decir algo. Uno como terapeuta puede empezar a estimular, pero si él no quiere hablar, respetamos esta parte hasta que él decida hablar, porque las personas deben encontrar su momento. Lo importante es que aprendan a permitirse que tienen que expresar sus emociones, porque entonces si tú no te permites, difícilmente puedes avanzar o puedes sanar o puedes de alguna manera resolver ese dolor que traes ahí. Las personas creen que ir a tanatología es olvidarse de su ser amado y no es así. Van a entender muchas cosas cuando entren en una sesión de terapia tanatológica. Es donde aprendemos a tener etapas, ¿verdad? Así es. De cómo va ese proceso de recuperación. De donde te vas dando cuenta en realidad porque eso está en tu vida, solamente que no logras mirar. Una vez que te vas dando cuenta, logras mirar, entonces es cuando empiezas a resolver. Así es. Ok, bueno, yo creo que también una de las dudas que tienen acá, bueno, la mayoría de la gente acerca del duelo es que, ¿qué es el duelo? Yo podría decir que es como, hay muchas definiciones. Daré dos como las que para mí son como, digamos, las más breves. Es como la respuesta, el duelo es la respuesta al dolor de una pérdida, ¿no? De un ser querido o algo muy preciado. Y digo algo porque puede ser otra cosa que no sea un ser querido, puede ser un trabajo, puede ser una mascota, puede ser un objeto, un celular, por ejemplo, y nos puede doler. Ahora con tanta información y fotos y videos y todo, nos duele. Y el otro es que, pues es así igual, es un proceso cuando muere un ser querido que se divide por varias fases, que varios autores dicen que es negación, ira o enojo, depresión, tristeza, negociación y aceptación. Y digamos que no es como en ese orden que se den. Estas fluctúan y quien haya perdido a un ser querido, quien haya perdido una pareja, un divorcio, que haya vivido un suicidio de alguien querido, alguien cercano, les aseguro que va a identificar alguna o todas estas fases que las ha vivido en el transcurso de ese dolor, de ese duelo. Platicábamos que eso requiere un trabajo y que requiere la voluntad para poderlo superar. Es decir, veníamos diciendo que esta parte de que el tiempo lo cura todo, no es cierto, es lo que haces con el tiempo. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué haces con el tiempo? ¿Cómo vas a trabajar, por ejemplo, un suicidio o la muerte? Pues esa pregunta es titánica porque es una de las muertes más difíciles de trabajar. Más justo si no acudes, por ejemplo, a un grupo de autoayuda, pero que hable específicamente del suicidio. Esa sería una ayuda para esa persona. Ve y acude a un grupo de autoayuda donde hablen de este tema. Ve a hablar sobre la muerte con tu familia. Saca el tema. No te lo quedes callado, háblenlo. Aunque surja justo esta cuestión emocional, háblalo. Mi hermano, mi novio, mi pareja, mi tío, mi sobrino, que todos hablen y que hablen del tema. Eso es como detonar, empezar ahí a abrir las emociones para que no se queden estancadas y salir como, digamos, de esa primera fase de shock o de negación, que en el caso del suicidio, digamos que se prolonga más, o puede durar porque es como, no, pues mejor no hablamos, nos quedamos callados y ya pasó, que no se entere la gente, que no hable. No tocar el tema. Terrible, es lo peor que se puede hacer. ¿Cómo empezar a hablar, decías, de la gente tímida? Yo creo que ahí son dos factores, como dice Silvia, es la parte de individual como paciente o de decir yo quiero hablar y cuando te siente el momento, y la otra es que el terapeuta o la persona que nos está acompañando, que está frente a nosotros, o en el caso de los grupos a nuestro alrededor, nos dé esa parte de confianza o ese vínculo, nos dé así un poco de confianza y vayamos soltándonos, vayamos sintiéndonos justo contenidos, abrazados. Que yo creo que un grupo de ayuda mutua emocional, eso hace, contiene y
y permite que surjan todas las emociones, todas, Sí. hasta las que se creen que son negativas, también hay que permitirlas. Sí. Fíjate que cuando los demás prejuician del hablar acerca de los temas y del tema que nos trae el día de hoy a Alan y a una servidora en este espacio, es la muerte. Nosotros pasamos a todo dar el mes de noviembre, ¿no? Hacemos nuestro, ¿cómo se dice? Ponemos nuestra ofrenda, Nuestro ponemos ritual. nuestro ritual, exacto. Vamos a pedir Pero algo. cuando alguien llega y te dice, oye, fíjate que te vengo a ofrecer un paquete funerario. No, toco madera y no me preparo para ello, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros empecemos a tomar esto de poder ir previendo cosas, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Decimos que los hijos enterramos a los padres, pero luego resulta que es al revés, que los padres entierran a los hijos, exactamente. Y no saben qué hacer con sus cosas, por ejemplo, ¿no? Y en esto de prejuiciar, pues no, mejor toco madera y no preparo nada. Y cuando te llega el evento, ¿qué sucede? Como lo que acaba de suceder con la amiga. Perdón, mis ojos me están llorando porque la luz está intensa, pero Ok. no se preocupen y no me vean. O aquello que se dice, ¿no? Que Sí. los hombres no deben de llorar. Por ejemplo, así Sí. es otro. O por ejemplo otro el vestir de prejuicio. negro. Ujú. Que ¿por qué te vistes de negro si el negro te enferma? Eso es otro Sí. prejuicio, claro. Y digo, esas creencias que traemos Ajá. no nos hacen llevar a cabo ese dolor que traemos. Exactamente. Sí. No te permites, en realidad, ni tú te permites, ni el contexto en el que estás te permite. O por ejemplo, la gente tiene por ver el que tenemos que sufrir. Yo hace 5 años me divorcié y me decían las personas, oye, se ve que tú no sufres. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo me quieren ver? Claro, ¿Sí? tirada en Sí, el piso. sufrir o el Ujú. dolor sí se lleva a cabo porque le damos valor a las personas, a las cosas, y por eso tenemos ese dolor de esa pérdida. Claro. Sí, pero no tenemos que andar en la calle llorando o con la cabeza hacia abajo, ¿no? Tirada en el piso, Sí, como la gente exactamente. quisiera verte, por Entonces, supuesto. digo, son prejuicios que la verdad sí nos afectan. Sí. Es que las personas están acostumbradas a que si no llora, si no se duele, si no se ve triste, si no se ve demacrada la persona, si no se ve agobiada, no está sufriendo. Y no es así, cada quien vive su duelo a su propia manera. Hay quien tiene mejores herramientas para superar y hay quien sí se tira al piso. Entonces, el que sí se tira al piso, se dice, no, sí dolió mucho, velo cómo está o vela cómo está, cómo se siente. Pero en realidad eso no, las personas hacen juicios equivocados porque desconocen, porque bueno, todas las personas creemos que si duele, deben notarse, así tranquilamente, ¿no? Y por eso son los prejuicios de las personas. Sí, perdón. Ok, bueno, también es como la parte de la expresión, ¿no? Es decir, tenemos una parte de expresión social de la muerte. Tenemos rituales, es decir, digamos que estos han surgido justo para tratar de amortiguar o sobrellevar el duelo, el dolor. Como cuáles, por ejemplo, pues vestirse de negro, es decir, estoy de luto, ¿no? El hacer como la marcha fúnebre de la casa al panteón. Que todos vean que llevo a mi muerto cargando, que voy en la procesión. Es decir, y ese camino también surge para que surja una catarsis de emociones. Para aquellos que no han podido o no podían, contienen, ahí sale. Así Es decir, es también esta parte. Hay los que tienen como la capacidad de expresar lo normal y los que se lo aguantan, ¿no? Que justo por el género, por decir que soy hombre y no quiero que me vean. De hecho, las expresiones entre hombre y mujer de cómo sobrellevamos el duelo o cómo creemos que se sobrelleva, es que los hombres se van a tomar. Se van a beber y se pone a llorar por la mujer que perdieron, por el papá, la mamá, por el hijo, y la mujer lo vive como más en casa, como más desde otra forma, desde el lado de depresión, desde como el lado femenino. Así es. Nos preguntaban también esta parte de la muerte de un hijo. Fíjate que mi experiencia, los pacientes que han acudido a solicitar mi apoyo,
No, la muerte de un hijo es lo más doloroso que hay. Y siempre refieren, sí, cuando murió mi papá me dolió, cuando murió mi mamá me dolió, pero mi hijo, o sea, con mi hijo se va el alma. Principalmente las mujeres, los hombres son muy difíciles de hablar. Los hombres difícilmente expresan. En mi experiencia, muy pocos hombres llegan a hablar de su dolor, de esas pérdidas. Quien sí, la mujer es así, se pasa agobiada, esa persona sí está mal y trata de funcionar porque tal vez tiene más hijos. Y entonces cuando alguien llega y le dice, pero si tienes más hijos, ¿por quién vivir? Ya no le llores a ese hijo. Eso es algo muy duro para esa mujer que escucha estos comentarios en el afán de quererle ayudar, no le ayudan. Y bueno, también por algo que yo he escuchado también en terapia, es que cuando se muere tu padre o tu madre, pues te quedas huérfano. Pero cuando te muere un hijo, no hay nombre para eso. ¿Cuál es el estatus social, no? Hay un tanatólogo, que no recuerdo su nombre, que trató de inventar una palabra para eso, buscando como El consuelo. el consuelo, sí, buscar ahí resarcir el dolor para darle nombre a esto que no tiene nombre. Es esa parte que es como también la que duele más, es decir, ¿no? Y también esto que rompe con el ciclo natural, como decía hace rato Silvia, ¿no? De que los padres son los que deben de morir primero y los hijos son los que los deben de enterrar, no al revés. Cuando se da esta parte del supuesto orden natural de la vida, nos crea un shock cultural. Pero la verdad es que puede morir un niño de 4 años, un bebé recién nacido, un adolescente, un joven de 18 años, alguien más maduro de 40, 50 años, en cualquier instante, de cualquier cosa. Es decir, una de las cosas que busca la tanatología es tratar de romper como pues esta negación natural que tiene el ser humano de que no pensamos en la muerte. Es decir, todos se reían, así, no, pues, ¿cómo voy a hacer mi testamento? ¿Cómo voy a tener buscar ya tener mi caja? No, esa parte de pensar en la muerte, no. Podemos buscar lograr esta parte de hablar de la muerte como por breves momentos, o buscar hacer más conciencia sobre que, pues, somos humanos, tenemos vida, y la muerte es parte de la vida. O sea, desde que nos hacemos conciencia de que somos humanos es que vamos a morir. Pero tenemos todos como una fantasía de que pues somos como inmortales y nunca vamos a morir. Y a ver quién lo niegue. Todos creemos eso porque todos, incluidos, pues decir, no pensamos en la muerte, vamos a vivir más y más y más tiempo. Y todo el mundo espera una muerte plácida, ¿no? También. Eso es otro como de nuestros fantasmas colectivos. Todos queremos morir en nuestra casa, acompañados de nuestros seres queridos. Sin dolor. Sin dolor, en mi camita, así casi sedado. Pero quizá no todos, porque fíjate, muchos, o sea, ni la familia acepta esto. Esto es cultural. Sí. Hay culturas donde sí, el familiar está ahí y lo están acompañando hasta el último respiro. Pero nosotros, nuestro familiar nos dice, ¿sabes qué? No quiero que me lleves al hospital. Yo me quiero morir en mi casa, y en cuanto lo vemos mal, en cuanto vemos que no respira, ¿qué es lo primero que hacemos? La ambulancia y llévatelo al hospital, llámale al médico, y entonces lo entregamos y ya no sabemos qué pasa. Y dejamos de escuchar lo que ese familiar quiere, lo que ese ser querido quiere. Pero esto es porque nosotros como familiares no podemos con este dolor. Y si no podemos con este dolor, mejor lo evito. Mejor le entrego mi dolor a otro, que otro se haga cargo y lo vea morir otro, no yo. Que no sea mi culpa, que no sea en mi casa, porque entonces después me da miedo entrar a su recámara, me da miedo entrar a donde murió. Pues a fin de cuentas es donde dio el último respiro, como lo hacen en el hospital. ¿Cuál es la diferencia? De que pues acá se puede hacer de la mejor manera, a través del amor, acompañado, apapachado y quizás sí llorando. Digo, eso es inevitable, no podemos decir, no vamos a llorar nadie ni él, no. Digo, esto es inevitable, es de humanos y está bien llorar. Está bien llorar porque también a través del llanto nosotros desahogamos. Sí. Fíjense que han tocado muchísimos. Pues yo este programa lo voy a ver varias veces. Y es real, o sea, cada muerte es muy diferente. Yo hace como medio año falleció mi abuelito. Y o sea, a mí, o sea, no sé, va a sonar raro, pero a mí me dio gusto porque ya estaba sufriendo mucho. Y yo a mi abuelo
lo amé, o sea, lo amo, lo amo demasiado a mi abuelito. Pero yo sabía que ya estaba sufriendo mucho. Cuando la muerte de él, le digo, se va a sonar raro, pero fue bonita porque estuvieron todos sus hijos alrededor. Todos alrededor lo despidieron, todos estuvieron con él en su último suspiro, todos estaban alrededor de él y todos le estaban diciendo palabras y él así murió. Y mucha gente me decía, ¿a poco no sientes feo? Y yo le decía, no, siento bonito, le digo, porque le digo, la primera vez que yo fui al cine fue con mi abuelo. La primera vez de muchas cosas fue mi abuelo, y la primera vez que cargué una corona fue mi abuelo. O sea, él marcó mucho mi vida, ha marcado mucho mi vida. Pero yo no la viví igual como sus hijos, ¿no? Así es. Todos, es verdad, por eso les digo, yo voy a ver muchas veces este programa, porque es verdad, todos vivimos de diferente manera este duelo. Iba a comentar algo, Jacob. Adelante, Jacob. Ah, sí, perdón. De hecho, hoy precisamente se cumple un año de que falleció un amigo mío, y él era el que me ayudaba a construir ahí en la casa. De hecho, lo recordamos con mucho cariño porque pues era nuestro albañil, y más de eso pues se convirtió en un amigo, ¿no? Y dolió mucho su partida, lo asesinaron. Entonces, pues él era una persona joven, muy fuerte, y cada esquina de mi casa pues hay un tabique pegado por él, ¿no? Y se vuelve así como, y sinceramente fui y le lloré y le dije, oye, ¿y ahora quién me va a ayudar a seguir construyendo mi casa, no? Porque Sí. Evidentemente era la persona de confianza, pero algo simplemente truncó en su vida, ¿no? Al otro día fallece una tía de cáncer. Entonces, mi tía de cáncer, pues, mi madrina de todas las cosas, una persona muy, muy, muy querida, pero su proceso fue más largo, y su pérdida, de alguna manera, no la esperábamos, porque yo creo que nadie espera eso, pero la fuimos procesando. No fue tan impactante como en el caso de mi amigo, ¿no? Y me duele, mi tía hoy en día, mis hijas, mi esposa, la recordamos con mucho cariño, pero lo digerimos de una diferente forma. Es que también de lo que comentaban hace un momento, de que cada persona quiere irse también diferente. Bueno, cuando estaba más joven, decía, no, yo me quiero, pero así de un solo golpe, ¿no? Porque a mí me gusta, y que no duela tanto, ¿no? no tanto que no duela tanto, pues si va a doler, va a doler. Ajá. La cosa es disfrutar la vida, Así ¿no? es. Vivirlo, que no me lo platiquen. Y decía, bueno, pues es que hay que vivirlo. Hoy en día, ya no lo siento así, ya está otra situación muy diferente en mi vida, con mis hijas, con mi esposa, y bueno, y también de lo que comentaban, de las reacciones de las personas. Yo conozco a David también en la parte esta de la música, y antes acostumbraba mucho ir con mis primas, vamos a acompañar a que falleció, al tío, al vecino, vamos a acompañarlo con música. Lo acompañábamos y todo estaba muy bien, nosotros nos sentíamos muy bien cuando moría alguien así y lo acompañábamos con música. Pero hay personas que no les gusta. Exactamente. Hay personas Así que es. no lo comparten, y más allá de provocarles a lo mejor un desahogo, provoca un enojo. Entonces, no todas las personas, sí, definitivamente reciben o procesan igual la partida de sus seres queridos. Eso, híjole, es evidente. Y bueno, muchas gracias. De verdad uno aprende mucho de estas partes. Adelante, Berito. A mí sí me gustaría comentar exactamente, ¿no? Tenemos diferentes formas de vivir a lo mejor un duelo. En este caso personal, mi madre, hace 12 años mataron a mi hermano. Fue una situación tan dolorosa para mi madre porque no le hablaba a mi hermano. Esa culpa, hasta la fecha, después de 12 años, mi madre sigue sufriendo. Claro. Ajá, entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Como decía aquí el compañero Jacob, hay que disfrutar la vida, que cada momento que tengamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con los que tengamos que convivir, sea de lo mejor que se pueda, porque no sabemos el día de mañana a dónde estemos. Exactamente, Sí. debes aprender a vivir en esta vida en armonía, contigo y con todo tu entorno, con todos los demás. Y ni siquiera lo tendrías que hacer por aquellos, lo tienes que hacer por ti, por estar bien tú, por mantenerte tranquila y bien en esta vida, en esa armonía que tú puedes generar y que todas las personas pueden generar a su alrededor. Ahora mi pregunta es, esas personas
de una edad de 80 años, con la tanatología, ¿se pueden ayudar? Sí se puede ayudar a tu mami en este caso, nada más que sí, pues hay que ir con el tanatólogo, la tanatóloga, se hace una valoración de paciente porque ya son pacientes que toman ciertos medicamentos, que ya tienen ciertos padecimientos y normalmente tanatología trabaja emociones. Trabaja emociones, pero sí se puede hacer algo con tu mami siempre y cuando ella quiera, porque muchas veces en estas características como la de tu mamá, la decisión es seguir sufriendo. O sea, ella toma la decisión de seguir sufriendo porque de esa manera va expiando la culpa, ¿no? Y entonces no tiene derecho a estar bien en la vida porque ella no le hablaba a su hijo y su hijo murió. Entonces su hijo ya no está, ella no tiene derecho a estar bien. Y es lo que hay que trabajar también con ella, pero siempre y cuando ella quiere y esté dispuesta, porque quizá quiere morir así, porque así se siente cómoda ella, como en honor al hijo que perdió y no le hablaba, ¿no? Okay. Bueno, yo quisiera comentar acerca de tu abuelito, de esta parte de los ritos, que sea como que forman parte del duelo y que hay distintos tipos de duelo hablando de eso. Es decir, dice, se va a escuchar raro, feo, pero lo viví de una manera diferente. Y eso es porque es un tabú. Es decir, no se debe hablar mal de los muertos. Es decir, tiene que ser doloroso, justo las expectativas sociales, ¿no? Como decían, de verte llorando, sufriendo, es decir, ¿por qué no? La muerte también puede ser algo que alivia. O sea, la muerte no es como esta parte terrible, la calaca, está así con la capucha, que todos nos tenemos como ese fantasma, esa figura, ese miedo. La muerte puede aliviar muchos males. Te libera. Es decir, a veces la muerte puede ser esa parte positiva, o sea, te alivia del sufrimiento. Los budistas dicen que a esta vida se viene como a sufrir, ¿no? Y entonces todo lo que hacen esta parte de meditar y tal cual es porque todo es sufrimiento, porque es impermanencia, porque existe la muerte, porque entonces la vida es algo breve. Y hablando de las muertes y que se da en cualquier instante del proceso de la vida, por eso todo es impermanente. Su cuerpo no es el mismo que cuando tenían recién nacidos, o sea, todo va teniendo una metamorfosis. La vida es cambio, la vida es muerte, es transformación. Ya son pérdidas. Y acá Así de es. cómo vivieron, por ejemplo, el proceso de cáncer, que vivieron como un proceso de duelo anticipado. Desde antes de que muriera ya estaban sintiendo como esta parte del duelo, porque ya digamos que había una fecha. Y eso digamos que atenuó, ¿no? Que el impacto, ¿no? Y esta parte de saber que alguien va a morir disminuya, porque ya se espera, ya tiene como una fecha. Bueno, y la otra parte es decir, ahí hay un duelo como pues enmascarado en la parte del asesinato, que es, al igual que el suicidio, uno de los, digamos, más duros o más difíciles de trabajar, porque es una muerte violenta, es una muerte también abrupta, así inesperada, ¿no? Es decir, tanto acá como del albañil, como de la parte de tu hermano. Es decir, esa parte se puede trabajar, por ejemplo, eso puede hacer un tanatólogo. Buscar a través de las sesiones que haya esta catarsis, esta reacción de emociones, puedas liberarte de la culpa, puedas perdonarte a ti misma, puedas perdonar a los otros, a quien sea, porque a veces es también, tengo resentimiento, me quedé con eso, ¿no? Con tal o cual persona y ahí lo llevo y no, y aunque esté muerto lo sigo odiando o me sigue molestando y ahí lo traigo. Pero si ya se murió y tú lo sigues cargando ahí, ¿a eso puede ayudar? Es un proceso. No somos esta parte de magos, va un proceso como la parte igual de un psicólogo que va a terapias, es un proceso y mucho del trabajo depende justo de si te animas a decir, voy a ir a hablar, voy a sacar mis cosas porque quiero estar bien, porque quiero vivir feliz, porque quiero vivir pleno, sin culpas. A mí la culpa se me hace una emoción de repente innecesaria,
pero vivimos una... Pero existe. Pero Ahí existe, está, y sí. es la primera que brota cuando hay un duelo y como lo que pasó con tu mami. Lo primero es, híjole, no le hablé y a lo mejor por mi culpa, ¿no? Pasó esto, porque no nos hablábamos. Entonces sí, es lo primero que brota. Y porque somos una sociedad pues mayoritariamente católica y es una ideología muy culpígena. Así Entonces, es. me culpo. Porque solamente así nos expiamos, ¿verdad? Sí, fíjense que una vez eso que dicen que es nuestra decisión, yo digo que sí, porque yo tuve una experiencia con un amigo, bueno, fue mi amigo en la secundaria, pero ya después él se enchuecó, ¿no? Dejó de ser tu Dejó amigo. de ser mi amigo. Una pérdida más. Entonces, Una pérdida. Exacto. Otro duelo. entonces una vez me subí a la micro y él era el chofer. Entonces, yo iba con mi mamá y precisamente veníamos de una terapia, ¿no? Y yo venía así bien espiritual, ¿no? Pero me subí a la micro y se acabó la espiritualidad. Iba bien loco así, y que él chocó el microbús donde yo iba, lo chocó a propósito con otro que iba echando carreras, pero así, micro con micro. Entonces yo me bajo y no, y agarra ya, se arranca, ¿no? Y se sigue. Más adelante, veo que lo están golpeando y yo le grito, vas a ver, ¿no? Y yo me quedé con ese coraje y así estuve un año. Un año estaba yo entero así diciendo, y me las va a pagar y va a ver y no sé qué. Y en una ocasión visito a otro amigo que teníamos en común y que le digo, oye, es que crees que tuve un problema con esta persona y me las va a pagar y me dice, no manches, y hace como medio año que se murió. Y yo me sorprendí, dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, se mató en un taxi, o sea, andaba mal el chavo y se fue a estampar ahí su taxi, ahí por Indios Verdes y yo sí me sorprendí, yo dije, yo cargándolo tanto tiempo y ya se murió desde cuándo. Y sí me sorprendí y por eso que digo, sí es cierto, ¿no? Dice que esto es de mutuas experiencias y precisamente cuando uno habla todo eso, uno se sorprende de cómo sigue pensando a veces uno a través del tiempo que es verdad, no suelta muchas veces uno la emoción. ¿Y ya lo perdonaste? Sí, ya. Y ese perdón es más bien por ti que por él, ¿eh? Para que tú te quedes bien instalado en esta vida. Sí, tienes razón. ¿Dónde los pueden contactar ahora para una sesión, para una terapia? ¿Dónde se encuentran sus consultorios? Bueno, yo estoy en un servicio que se llama Tanatología y Salud Integral. Lo pueden encontrar en Facebook como Tasi. Este es nuestro logo. Así, nos encuentran en Facebook. Y pueden encontrar, hacemos trabajo a través de citas. Y al 55 38 77 32 45, ahí nos pueden marcar y concertamos la cita. Y ahí damos toda la información que se requiere, con todo gusto. Sí, pues La zona. Estamos en el Fraccionamiento de las Américas, en el municipio de Ecatepec. Ahí estamos instalados. ¿Los de ustedes son los mismos? No. No. Okay. Yo trabajé en Tasi con Sí, ella. mucho tiempo, Yo ahí estuve hicimos colaborador gran equipo. durante como un año y fracción, ¿no? Así es. Ok, yo estoy Y en después me CAE. dijo adiós. Evolucioné, sí, otro duelo. Una ahí. una pérdida. Exactamente, otra pérdida. Yo estoy en Torres de Mixcoac, en CAEP. ¿Sale? En el sur de la ciudad y en el norte, en Cuautitlán Izcalli. Y mi teléfono para citas es 55 87 99 0340. Y me pueden encontrar en Facebook como tanatólogo Hernán Ramírez. Y ahí está mi página de tanatología. Pues la verdad les agradecemos mucho, nos quedan 10 minutos, pues se los dejamos para que nos compartan un poquito más en base a todo lo que ha sido su experiencia en estos años, cuántos años tienen ya en la tanatología, de sus experiencias más fuertes que hayan tenido. Okay. Fíjate que a mí me gustaría retomar esta parte de las muertes súbitas, porque cuando los hijos salen a la escuela y de repente llaman a casa y dicen, oye, es que tu hijo lo atropellaron, tu hijo se murió, ¿cómo? Si él iba a jugar fútbol o iba a la escuela y ya no llegó, o salió y cómo es que
atravesando la calle y no me di cuenta y aquí fue donde lo atropellaron y sí escuché la ambulancia, pero como no me gusta ser chismosa ni chismoso, no me asomé. Y todo esto se carga. Esas muertes de esos hijos que mueren súbitamente, que son las muertes inesperadas, esas muertes son muy dolorosas. Si se logran pues avanzar, se logran superar entre comillas, pero cuesta mucho trabajo. Principalmente la mamá se aferra mucho, vuelvo a repetir, el papá difícilmente entra a una sesión terapéutica, pero mamá es quien sí se aferra mucho a esta parte de ¿y por qué lo dejé salir? ¿Y por qué mejor no me dejó con él y le dije que no saliera? Y entonces volvemos a las culpas, porque a veces creemos que nosotros negando como papás vamos a solucionar, pero tal vez no. Tal vez si hoy se lo niega, tal vez le iba a suceder mañana, por las circunstancias que fueran, por la distracción, o mucha gente dice pues es que ya le tocaba, por lo que sea. Necesitamos nosotros entrar a una sesión terapéutica para poder empezar a avanzar. Las personas que han tenido pérdidas de hijos y que han sido muertes súbitas, que son muertes inesperadas, definitivamente sí necesitan ir a una sesión. Si no le va a pasar lo que a tu mami, Vero. Se va a mantener 12 años y conozco el caso de una paciente que tiene 30 años en ese duelo que se le muere la hija y desde que murió la hija cayó en esa tristeza y no quiere salir de ahí. Y digo, y está bien, tampoco se le puede obligar a avanzar y a quedarse en esta vida de otra manera, ¿no? Sí. Ok, bueno, yo mi experiencia en la tanatología, pues bueno, he tenido como muchos casos, algunos difíciles, ya me ha tocado acompañar personas a domicilio, a ayudarles en su proceso de cuidados paliativos hasta la muerte, hasta el último día. Ya he tenido ahí ya 3 pacientes así, digamos que es como... He tenido otras experiencias de otros pacientes, pero me gustaría más quedar como en esta parte para los que nos escuchan, que un poco lo que dijimos aquí en el programa es que, pues bueno, pues haz tu cochinito para ir guardando para tu caja porque vas a morir algún día. Busca uno de estos programas, no pasa nada. Haz tu testamento, no solo el de tus pertenencias, aunque digas que no tengo nada que dar, el testamento emocional, es decir, ¿qué le dejas a la vida? ¿Qué aportaste? ¿No? ¿Qué le dejas a las personas? Y la parte espiritual, que yo creo que es muy importante aquí en el grupo, sí, que no tiene que ver con la religión, que es algo que ayuda a tanatología, es... ayúdate de esa parte espiritual para poder superar una pérdida y superar el dolor. Y sobre todo, pues también cuídate la parte y vive, porque la forma de vivir es también la forma de morir. Voy a compartir con ustedes algo que digo es importante, de todo lo que hemos hablado en estas 10 que se llama un decálogo de duelo, se resume todo lo que hemos hablado. Dice, darse tiempo y permiso para elaborar el duelo. Ser uno mismo, no lo que los demás quieren que sea. Reconocer que se es vulnerable. Ayudarse médicamente si es necesario. Ayudarse de relaciones que han pasado por esto. Valorar lo que es esencial en la vida propia. Celebrar lo bueno por encima del valor vivido. Fortalecer los vínculos, elaborar tareas y ayudar a otros a superar las pérdidas. Digo, en este decálogo de 10 cositas queda como resumido todo lo que hemos compartido Allen y yo. Estuvo hermoso. Con todo gusto. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho, pero también quiero agradecerle al maestro Barrón, que fue el que nos contactó y que gracias a él pudimos tener sus enseñanzas de ustedes. Y él también pues mencionar, ¿no?, que él también pues nos puede ayudar aquí en la comunidad. Sí, él está aquí en Secaín, en Galeana, aquí mismo en San Juanico, y está impartiendo ahorita el curso de tanatología. Es gratuito, aprovechenlo. Aprovechenlo, tómenlo, porque estos cursos no son tan baratos, entonces aprovechen, si se los están dando de manera gratuita, acudan a ellos. Aprovechen la oportunidad que la vida les da. Y yo también les quiero agradecer mucho porque pues de esta plática se aprende bastante, se tocan muchos temas.
me hubiera encantado tener muchísimo más tiempo, pero bueno, también es así esta cuestión. Así es. Entonces, lo voy a compartir con mucha gente, esto lo voy a compartir con mucha gente, va a ser algo maravilloso para algunas personas que ya tengo aquí presentes, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho y que se den ese espacio, ese tiempo también para apoyar a estas personas que pasan por estas situaciones, ¿no? De duelo, de pérdida, que honestamente hace algunos años pues simplemente no se sabía. Yo quería apoyar a algún amigo en una cuestión de una pérdida y estaba más perdido yo. Claro. No había por dónde, no había información, no había nada, y lo único que le podías ofrecer era: te ayudo a servir el café, ¿sí? Entonces, sí, esta parte es importante para nuestros seres queridos, para nosotros mismos y nuestro entorno principalmente. Muchas gracias. Gracias por Gracias a habernos ustedes. invitado, muy Sí, amables. les agradecemos muchísimo. Yo en lo personal, hoy tuve una pérdida con una amiga, como ustedes dicen, ¿no? Que hay veces que uno piensa, todos vamos a llegar a viejitos y casi en el asilo nos vemos, ¿no? Ajá. Pero no es cierto, mi amiga muy joven, yo creo por muchos 50 años y precisamente hoy falleció, hoy nos dieron la noticia. Y pues con todo lo que hoy ustedes nos comparten, la verdad me voy muy satisfecho. Muchísimas gracias por su conocimiento. Están las puertas abiertas para cuando quieran venir nuevamente a participar, ¿no? Ya la próxima ya les pagamos sus viáticos. Ok, muy amables, Gracias, muchas gracias por la gracias. invitación y fue un placer y un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes y con toda su audiencia. Okay, muchísimas gracias. Pues síganos aquí en la comunidad. ¿Va a dar unas palabras, Berito? No, nada más eso, agradecerles de veras. Yo estaba muy preocupada porque el maestro pues suspendió, ¿verdad? Porque él era el que iba a estar aquí, el maestro Antonio Barrón. Así es. Pero la verdad les agradezco mucho a ustedes infinitamente, no saben cuánto, y por todas sus enseñanzas, y posteriormente vamos a tener aquí al profesor, sí, Claro. aquí con nosotros. De veras, muchas gracias. Gracias al maestro Antonio por haber compartido con nosotros Gracias, Toñita, esta ¿dónde estés? invitación. Exacto. Amigo Muchísimas. Antonio, donde te encuentres, muchas gracias por habernos permitido esta experiencia. Muchísimas gracias. Nos despedimos y síganos en la comunidad a través de Facebook, en la comunidad MAE y también en el canal de YouTube. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.